clase más de bioquímica. En este bloque desarrollaremos electroforesis. La electroforesis es una técnica de separación que puede ser utilizada con fines analíticos y que fue introducida por el químico sueco Arne Tiselius. El interés principal de este investigador fue la química de las proteínas séricas. Por su trabajo pionero en este campo, Tiselius recibió el premio Nobel en 1948. La electroforesis es un método analítico semi-preparativo en el que se separan biomoléculas en dependencia, entre otros factores, de su carga y bajo la acción de un campo eléctrico. Consiste en la migración de solutos iónicos bajo influencia de un campo eléctrico, produciendo la migración de las partículas, haciendo el ánodo o el cátodo electrodos con carga negativa y positiva en dependencia de su carga, peso molecular y estructura tridimensional. Es un método de alta sensibilidad, poder de resolución y versatilidad. Aporta un potente criterio de pureza. Permite evaluar las características ácido-básicas de las proteínas presentes en un extracto crudo por analizar, y también permite determinar el peso molecular, punto isoeléctrico y número de cadenas polipeptídicas. La electroforesis permite, por tanto, la separación, por ejemplo, de proteínas, ácidos nucleicos y también de otras biomoléculas. Permite determinar mediante este método, por tanto, el peso molecular de una proteína, por ejemplo, el punto isoeléctrico, y distinguir moléculas por su carga neta o su forma. En este caso, viendo de una manera un poco más general, podemos mencionar que sería el movimiento de partículas cargadas, micelas o iones coloidales, a través de un medio de dispersión, al cual se le aplica o se le somete un campo eléctrico. Algunos autores prefieren el término de ionoforesis para designar la migración de iones pequeños. Entonces, haciendo mención a iones pequeños, en vez de decir electroforesis, podríamos, mejor dicho, mencionar el vocabulario ionoforesis. En bioquímica clínica, la migración electroforética se utiliza para aislar los principales grupos de proteínas del suero. Y a veces también podemos utilizar para el análisis de orina, para reconocer cambios en las concentraciones relativas y para determinar proteínas anormales. Dicha migración electroforética corrientemente es estudiada en soportes o sustratos diversos por ser el papel de filtro, ya sea garosa, acetato de celulosa, gel de almidón, gel de poliacrilamida, etc. Embebidas en soluciones buffers o amortiguadores que permiten realizar este proceso de electroforesis. Entonces, tenemos que la electroforesis sería un proceso mediante el cual se aplica corriente eléctrica, un campo cargado eléctricamente, que permite la separación de especies con cargas ya sea negativas, aniónicas, o con cargas positivas, catiónicas. El movimiento será hacia el cátodo, carga negativa, o hacia el ánodo, carga positiva. Sería, por tanto, la electroforesis una técnica de separación que consiste en el transporte de iones a través de una disolución por acción de un campo eléctrico.
Sin la acción de este campo eléctrico es imposible el movimiento de estas especies por analizar. Tenemos, por ejemplo, la presentación del extremo izquierdo con carga positiva al que se le denomina ánodo, hacia donde migrarán aquellos iones de carga negativa por afinidad hacia este sector. Y en este otro extremo derecho podemos ver que la carga es negativa y la atracción, por tanto, de esta carga negativa sería de aquellas moléculas con carga positiva. Por eso a este extremo derecho se lo denomina cátodo. Existen unos fundamentos teóricos para la comprensión de la electroforesis. En líneas generales podemos hablar de una velocidad de migración y una movilidad electroforética. La velocidad de migración está representada por la letra B corta de la partícula, que es directamente proporcional al efecto de la carga efectiva, que en este caso está representada por la letra Q, y el gradiente del potencial eléctrico, que está representada por la letra E mayúscula, e inversamente proporcional al coeficiente de fricción F, relativo según la forma y el tamaño de la partícula, dependiente de la forma y tamaño de la partícula. En cuanto a la movilidad electroforética, tenemos que es el caso particular de la migración de un ion cuando se aplica un campo de 1 B por centímetro. Su signo es igual al de la carga de la partícula. Por tanto, la movilidad, que en este caso está representada por la letra U, es la velocidad que toma la partícula por unidad de campo. U, dependiente del coeficiente de fricción, que responde a parámetros físicos de la molécula que pueden dar información, por tanto, del tamaño y forma de las moléculas. ¿De qué depende la velocidad de migración? La velocidad para que migre este ion, proteína o aminoácido que uno desea investigar depende de la densidad de carga, su relación carga-peso, del voltaje que se aplica a la electroforesis. Si se aumenta se produce calentamiento, si se disminuye se produce separación por difusión prolongada, de la porosidad del gel que contiene como medio de recorrido, del pH, otorga la carga neta de la partícula y puede ser modificada, y del punto isoeléctrico. Sobre el movimiento de las moléculas actúan también dos fuerzas adicionales: la fricción con el solvente, con el gel, lo cual va a dificultar el movimiento, y el movimiento browniano. El movimiento molecular es aleatorio, ¿sí? Entonces, tenemos que ese movimiento browniano dependerá, se dará a mayor aumento de temperatura o un aumento de difusión. La sumatoria de las fuerzas provoca que las moléculas no migren de manera homogénea. Los iones comienzan a moverse formando un frente cuya anchura aumentará con el tiempo. Para producir la anchura de este frente se puede utilizar un medio que ponga más resistencia al movimiento, como por ejemplo el gel que mencionamos. Entonces la migración será lenta, pero el ensanchamiento del frente será reducido. Todo, por tanto, dependerá del gel que esté siendo utilizado para que puedan migrar estas moléculas dependiendo de su carga. Y esa carga dependerá del buffer que contiene este medio. Si se aumenta la intensidad del campo eléctrico, se puede acelerar la migración sin variar la difusión del frente.
provocando que éste sea más compacto. Esto mejora la definición del mismo. Esto está limitado por la capacidad de la solución de disipar el calor generado por paso de la corriente eléctrica. La presencia del gel, por tanto, lo que va a hacer es que las moléculas de mayor tamaño sufran mayor resistencia al avanzar por los poros del gel de las moléculas, que en este caso las moléculas más pequeñas tendrán esa facilidad. El solvente puede producir una fricción diferente sobre distintas moléculas, pero este efecto es despreciable cuando no existe el entramado del gel. Por eso la importancia del gel para este proceso electroforético. Otros factores que tenemos que pueden influir en la electroforesis sería el pH. Dentro de los electrolitos más habituales tenemos, por ejemplo, el cloruro de sodio o el compuesto denominado TRIS de ácido clorhídrico. Ambos presentan, como podemos ver, ambos compuestos presentan el ion cloruro, que tiene como consecuencia el aumento del pH en la disolución, que aunque está tamponada puede dañar la muestra. Otro factor sería el borato, que se utiliza como tampón. No es del todo inerte y puede originar bandas desdobladas correspondientes a una sola proteína, una pura y otra modificada por el borato. Y el calentamiento sería el tercer factor. El gel se calienta debido al paso de la corriente eléctrica. Se le llama efecto Joule. Esto puede desnaturalizar las proteínas. Aquí tenemos una presentación del equipo electroforético. Nos muestra el sector del ánodo para este extremo, el sector del cátodo, la fuente de alimentación, el cable que justamente va a permitir que estos tengan esta carga, el tampón, una cubeta que está conteniendo al tampón, ¿sí? Aquí nuestra muestra donde va a ser introducida y va a tener que correr a través del medio que sería el gel. Entonces tenemos como componentes la fuente de alimentación, los dos electrodos, ánodo que tiene carga positiva pero que atraerá los iones o aquellas moléculas con carga negativa, el otro electrodo cátodo pero que tiene carga negativa. ¿Por qué cátodo? Porque atraerá aquellos iones o moléculas con carga positiva. La cubeta, el tampón de electroforesis y el soporte electroforético que sería el gel. Esta sería una presentación más real de nuestro equipo electroforético, ¿sí? Podemos ver estas presentaciones, nos menciona que en el comercio existen distintos aparatos para electroforesis que constan de una fuente de poder y una cámara de separación, la corriente eléctrica que es suministrada por una fuente rectificadora de onda completa que transforma la corriente alternada de 220 voltios y 50 ciclos por segundo en corriente continua purificada, que es sumamente importante para que ocurra la electroforesis. Unos equipos más modernos actualmente utilizados, y podemos ver que nuestra electroforesis tiene un sistema de clasificación amplio. Tenemos la electroforesis convencional y la electroforesis capilar. Esta electroforesis capilar puede subdividirse en electroforesis capilar en gel, electroforesis capilar de zona, enfoque isoeléctrico y también isotacoforesis.
En la electroforesis convencional es muy utilizada para la detección, control de pureza, caracterización y cuantificación por comparación con controles, así para la purificación y preparación de fragmentos de ADN y ARN. Se lleva a cabo sobre una capa delgada y placa de gel semisólido y poroso que contiene un tampón en el interior de sus poros que ofrece resistencia al movimiento. Se pueden separar varias muestras simultáneamente. Se aplica un potencial de corriente continua por un tiempo fijo transcurrido. Se corta la corriente. Una vez que se produjo la separación de las especies, se realiza la coloración para poder visualizarlas. Se utiliza geles tridimensionales de polímeros ramificados que tienen entre sus ramificaciones espacios llenos de líquido. Esto permite la electroforesis, permite la separación en relación a carga, tamaño y el tamizado, o sea, una separación por tamaño en sí. Los geles más comunes son agarosa y poliacrilamida. La concentración del gel va a definir el poder de la reticulación. La electroforesis capilar surge debido a la velocidad de separación y resolución de los compuestos, mejora a medida que aumenta la intensidad del campo eléctrico que es aplicado. Se realiza electroforesis en un tubo capilar de menos de 0.1 milímetros de diámetro y 50 a 100 centímetros de longitud. Se reduce el efecto Joule aumentando la disipación del calor generado. El mecanismo de separación está basado en relación carga-masa y se utilizan volúmenes pequeños de 0.1 a 10 nanolitros con una elevada resolución y rapidez. Como mencionamos, los tipos de electroforesis capilar podrían ser capilar en gel, capilar de zona, enfoque isoeléctrico y también isocatoforesis. En la electroforesis capilar en gel se combina la técnica de electroforesis con la cromatografía de reparto, separación en función de la migración electroforética y el peso molecular. Se lleva a cabo en la matriz polimérica de un gel poroso contenido en un tubo capilar. En el caso de la electroforesis capilar de zona, está basada en la separación de analitos según la relación carga-tamaño. La composición del tampón es constante en toda la zona de separación. Los componentes de la mezcla migran cada uno según su propia movilidad y se separan en zonas que pueden estar completamente resueltas o parcialmente solapadas. No permite separar compuestos neutros. Enfoque isoeléctrico se basa en establecer un gradiente de pH que establece una disolución o gel. Este gradiente se logra por conjunto de anfolitos que migran hasta alcanzar sus puntos isoeléctricos. Cuando el gradiente de pH se introduce una proteína, cada zona intercambia protones con la muestra proteica generando una separación isoeléctrica. Y en la isocatoforesis sería una electroforesis a velocidad uniforme, tiempo transcurrido en el capilar bajo condiciones isotacoforéticas es independiente de la velocidad. Se basa en la separación por desplazamiento. El capilar se debe llenar de un electrolito líder. Este debe tener una gran movilidad mayor a la de los componentes a separar y luego se introduce un electrolito terminal de movilidad menor a la muestra. Con esto hemos visto una generalidad de lo que implica el proceso de electroforesis y los tipos de electroforesis que podemos encontrar. Les sugiero poder observar el video que les coloqué, es un video explicativo al respecto del proceso general de electroforesis.
Hasta pronto.